Esta es la octava plática de nuestro ciclo de tiempos del fin, aunque continuamos viendo el estudio de Apocalipsis 13, esta es su segunda parte, y estamos mirando, así como vimos la vez pasada, el perfil, las características de la personalidad del anticristo. Ahora veremos 13 con la segunda bestia, en donde realmente a quien quiere ahora presentarnos la escritura es al falso profeta. Apocalipsis 13:11 nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Volvemos a repetir, o sea, esta bestia viene de la tierra, a diferencia de la primera que venía del mar y que ya vimos que está hablando que viene de las naciones, de los pueblos, de entre la gente en el mundo. Y ahora vemos a otra bestia, diferente a la primera, pero que tiene mucho que ver con el trabajo de la primera. Esa viene de la tierra y es semejante a un cordero, pero con dos cuernos y además habla como dragón. Cuando habla, habla como dragón. La figura misma de decirnos a nosotros que es semejante a un cordero, recordemos que el Cordero de Dios es Jesús. Recordamos aquella ocasión cuando Juan el Bautista vio venir al Señor Jesucristo y dijo de él, en Juan capítulo 1, 29 dice: y al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús ya en su ministerio, hablando entre la gente, dijo, en particular a los religiosos, a los fariseos, y les dijo: vosotros sois de abajo, en Juan capítulo 8, versículo 23. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahí cuando dice vosotros sois de abajo, se refiere a ustedes son de la tierra, son terrenales. También habla de que eran carnales. Yo soy de arriba, él venía del cielo. Ustedes son de este mundo, les dijo a los religiosos, y él dice: yo no soy de este mundo. Sabemos, como segunda de Corintios 11:14 nos dice, que no nos debemos de maravillar, ya que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Y de ahí la expresión de lo que veíamos en esa segunda bestia, que es en realidad la personificación, o es la forma en la que Dios nos muestra, nos presenta al falso profeta, que viene de la tierra, viene de este mundo. Es un representante por excelencia del engaño religioso, como veremos. Es la falsa representación de Dios y el falso mensaje divino. Todo eso abarca el falso profeta. Apocalipsis 13 ya en sí nos está hablando acerca de que habría un surgimiento de un nuevo orden mundial. Nos habla de un nuevo orden mundial que sería dirigido por un presidente mundial con un gran poder político, militar y económico, como lo vimos en la primer bestia de Apocalipsis 13. Pero su trabajo será respaldado por otra entidad o por otro personaje, una entidad religiosa. También veremos en otra ocasión esa
Babilonia, esa madre de las rameras que se asienta también sobre de aguas, que está hablando prácticamente de la religión, de la confusión religiosa, de lo que hay detrás de este falso profeta como representante máximo de la religión, y que vuelvo a repetir su nombre, lo conoceremos sobre todo en Apocalipsis como el falso profeta. Dice la Biblia en Apocalipsis 13:12 que y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Entonces el falso profeta tendrá una función muy específica. Sabemos nosotros, aún por lo que nos dice Mateo 24, por lo que los apóstoles aún hablaban ya desde su tiempo, y por lo que nos dijo Cristo que pasaría en nuestros días, que había gran cantidad de falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores, que no vendrían de parte de Dios. Pero hoy no estamos hablando de ese grupo, de esa gran cantidad de falsos maestros. Estamos hablando de el representante por excelencia de la mentira, de la falsedad. Y que, por cierto, una de sus principales tareas, como dice el verso 12, será prácticamente promocionar al anticristo, a la primer bestia. Lo va a promocionar. Esa va a ser una de sus principales tareas. Va a hablar bien de él. Va a llevar a los moradores de la tierra aún a que reconozcan al anticristo y lo adoren. El falso profeta, entonces, número uno, va a atraer a la gente hacia el anticristo. Va a promover la figura del anticristo. Es cierto que al día de hoy aún se desconoce la identidad, tanto de quién será el anticristo como de quién será el falso profeta. Pero lo que sí podemos decir con toda seguridad y certeza es que el camino ya está siendo preparado entre las religiones del mundo. Tenemos el caso de la nueva era, que ellos ya llevan varios años haciendo esfuerzos por unir a las religiones. La nueva era trata de establecer un nuevo estado de las cosas a través de la unificación política, económica y religiosa de todos los habitantes de la tierra. Plantea un cambio total en los principios o de los principios cristianos, eliminándolos y reemplazándolos por un nuevo estilo de vida. Hay mucho que decir de esto, pero no es el momento para extendernos, pero tienen una gran cantidad de filosofías unidas y de ideas que lo vemos plasmado en el arte, en la música, en religiones orientales, en diversas manifestaciones, invocaciones astrales, en la creencia aún también y la promoción de lo extraterrestre, de los ovnis. Muchas ideas, muchas filosofías. El hinduismo mismo, también dentro de todas este marco de pensamientos. La astrofísica y muchas ideas diferentes que vienen a formar en conjunto lo que se conoce como la nueva era. Pero no solamente eso, figuras famosas religiosas, como toda la figura que representa el Vaticano, el Papa, y toda lo que viene siendo la religión católico romana, vemos también que tiene una amplia participación en querer reunir a las religiones del mundo. Tan solo el Papa
Francisco convocó a líderes mundiales, instituciones y expertos para poner en marcha algo que le llamó él el Pacto Global sobre la Educación. Estaba la cita para el 14 de mayo de este 2020, situación que fue cancelada a causa de la pandemia. Y se dice que el plan es reconstruir el Pacto Educativo Global. Ese es el tema del evento mundial. Se dice que ha sido reprogramado, al parecer, para el mes de octubre, por lo que ya les mencioné, a causa de la pandemia. Pero de los años que lleva este Papa en particular, ya han habido otros que han hecho algunas cosas, pero este Papa en particular ha trabajado intensamente. Los 7 años, al parecer, o el tiempo que lleve él en su función como Papa de la Iglesia Católica, teniendo diversas reuniones con diversos líderes religiosos. Algo de lo que más ha llamado la atención es el pacto que hicieron las dos religiones más numerosas de la tierra, que es la Iglesia Católica con 2.200 millones de adeptos, con el Islam con 700 millones de seguidores. Y como vemos en la lámina, con un beso el Papa y el imán de Al-Azhar sellaron un pacto de fraternidad. Eso fue un evento histórico. Ha sido promovido también, junto con toda esta idea, y yo no sé si has escuchado hablar de esto, pero ya existe hoy el Crislam. Se le llama la nueva religión del siglo XXI, y el Crislam es un movimiento religioso que está cobrando mucha fuerza en los Estados Unidos y en el mundo occidental, y se basa en una mezcla de tradiciones y la adopción de libros sagrados del cristianismo y del islam. Es uno de los promotores de este movimiento, es el mismísimo Vaticano. El Papa Francisco es uno de los que promueven fuertemente el Crislam, y hace unos días realizó un nuevo video en el que declara que no importa la religión que uno profese, porque todos somos hijos de Dios, dijo él, comenzando así una nueva etapa en la alianza ecuménica que ha tenido planificándose ya desde hace largo tiempo, pero que en estos últimos años ha cobrado más velocidad, más intensidad y mayor fuerza. El Crislam, un movimiento que une a la Biblia con el Corán para enfrentar el ateísmo, dicen ellos. De hecho, el primer templo del Crislam se planeaba en una ciudad de Berlín, en Alemania, donde fue escogida para construir el House of One, nombre dado al primer templo del Crislam. Esto ya ocurrió hace algunos años y ahorita ya ha tomado fuerza aún al grado que dicen que hay ya inclusive la propia versión de la Biblia donde ya han eliminado la palabra Jehová o Yahvé o Adonai y la han reemplazado por el nombre de Alá. Para que te des una idea, textos como decir que en vez de decir la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en vez ahí de Dios, insertando el nombre de Alá. Esto conforme a las ideas obviamente del Corán, del Islam. Este mismo Papa se ha reunido también con la Iglesia Ortodoxa rusa, y aquí vemos nuevamente otra lámina donde el patriarca ortodoxo de Moscú, Cirilo I, también
a través de un beso y de la firma histórica, se ha llegado prácticamente a unificarse, a hacer un trabajo conjunto y a querer firmar un tratado, un documento en donde están dispuestos a luchar por la unificación de la religión. Vemos también cómo recientemente el líder del mormonismo y el Papa tuvieron un encuentro en Ciudad del Vaticano. El presidente Russell M. Nelson de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se reunió con el Papa Francisco el sábado 9 de marzo en Ciudad del Vaticano, en la primera reunión entre líderes de estas dos religiones. La visita se produjo un día antes de que el presidente Nelson dedicara el primer templo de la Iglesia de Jesucristo en Roma. Estuvo acompañado del presidente M. Russell Bayard, del Quórum de los 12 Apóstoles. También hace poco, 100 pastores evangélicos estuvieron en el Vaticano orando por la unificación y por la unidad de la Iglesia. Este camino ecuménico para las distintas facciones del cristianismo junto con la Iglesia Católica o otras religiones, vemos cómo esto se adapta y se empalma perfectamente a lo que se ha dicho en la Biblia por miles de años, en donde la Escritura nos dice que una de las señales que preparan el camino y que serán base para la manifestación del anticristo es la unificación de las religiones. En Apocalipsis 13:13 nos dice la Biblia que también esta bestia, esta segunda bestia, este falso profeta, hará grandes señales y prodigios. Dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Recordemos aquella historia que está en Primera de Reyes 18, que nos habla acerca de cómo en tiempos de apostasía Dios utilizó al profeta Elías para mostrar quién era el verdadero Dios delante de los falsos profetas. Y dice en el verso 36 de Primera de Reyes 18, dice que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo has hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dice la Biblia en el verso 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero vemos en Apocalipsis 13, verso 14 y 15, dice que este falso profeta dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, o sea, del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Vemos entonces cómo este falso profeta promoverá la adoración del anticristo, y también observamos, como mirábamos en la lámina anterior, hará señales tremendas, como por ejemplo la que hizo el profeta Elías, que hizo descender fuego del cielo. Señales como esta hará también este imitador, y
Es Dios quien lo permite, pero definitivamente es el poder del diablo el que respalda a este falso profeta. Esta adoración hacia el hombre ya la hemos visto en imperios mundiales anteriores. Recordemos cuando vimos y estudiamos acerca de Babilonia. Bueno, recordarás que el rey Nabucodonosor también mandó construir una estatua en donde él pedía prácticamente adoración a su estatua. Y los que no le adoraban aún prácticamente tenían condena de muerte. Recordemos cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego por no haber adorado a la estatua del rey, mas sin embargo el Señor los cuidó y los guardó y se glorificó a través de la vida de ellos. Pero vemos cómo en la historia también los diferentes emperadores romanos, en el imperio romano en su tiempo, también eran tan ególatras que también construyeron estatuas con sus figuras y a las cuales ordenaban como súbditos a todos los demás que adorasen a semejantes personajes, y así el pueblo lo hacía. En nuestros días esto no es algo lejano, también está ocurriendo. Por ejemplo, tenemos el caso de Corea del Norte, donde Kim Jong-un hace exactamente lo mismo con aquellas estatuas en donde cada cumpleaños o cada año, tanto la de su padre como de su abuelo, y aún en su propia persona, en Corea del Norte es prácticamente un mandato, dar gloria, dar adoración prácticamente a estos personajes. En Apocalipsis 13, 16 y 17 nos dice también que hacía a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, esclavos. Dice la Biblia que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Lo vuelvo a repetir, dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vemos entonces que también buscará adoración de toda persona y aún la señal, la marca de la bestia, y que aún será importante poder tener esto para poder comprar o vender. Pero es tan importante mirar esto porque la Biblia dice que una persona que reciba la marca de la bestia definitivamente no escapará de la ira de Dios. Verso 18 de Apocalipsis 13, y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Bueno, yo me acuerdo cuando hace ya varios años se pensaba que quizás que a través del código de barras iba a ser la forma en la que podía aparecer el anticristo y la gente iba a ser marcada en su mano o en su frente, pero hoy, con el avance tecnológico que tenemos, ya hoy hay cosas aún tan pequeñas y aún tan potentes para almacenar información como el microchip, que ya tenemos países como Suecia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, España, que han llevado a cabo iniciativas para promover esa tecnología. Inglaterra inclusive. En Wisconsin, Estados Unidos, una empresa decidió ya que quería poner el microchip a sus trabajadores, y los empleados de la empresa Tree Market Square tuvieron la opción de implantársela en su mano para poder fichar y acceder a su puesto de trabajo de una forma sencilla. Con solo pasar la mano por el lector y el lector entonces leer el microchip. Bueno, de 80 empleados de esta empresa, 50 se colocaron la marca o se colocaron el microchip sin replicar, sin ningún problema.
Cada vez hay más personas en Suecia, por ejemplo, que se implantan el chip con el RFID en su mano para desbloquear puertas, llevar tickets del tren o incluso hacer pagos. El sistema RFID, contrariamente al código de barras, permite acceder de manera remota a la información que contiene, por lo que se utiliza en etiquetas antirrobo, en estaciones de esquí e incluso en los chips de identificación de mascotas. También se encuentran presentes en la mayoría de los teléfonos inteligentes, en tarjetas de contacto y en pasaportes electrónicos. Y también he escuchado aún hablar de algunos ministros allá en España, que también esto ya es algo común, ponérselo a tu perro, para si se te pierde, poderlo prácticamente rastrear, eh, seguramente de una manera satelital, y conocer el lugar exacto donde está el perro. Un microchip es tan abundante, el espacio que puede tener esa, esa pequeña artefacto que es como un grano de arroz, más o menos el tamaño, que podemos mirar lo que gracias a este se podría no solamente poner toda la información de una persona, médica, legal, vaya, podría ser su pasaporte, como su tarjeta también para votar, tantas cosas. El periódico The Sun dice que en un futuro cercano podría ser aún también ejemplo para liberar hormonas en un cuerpo y impedir que este se embarace, o mejorar las condiciones físicas de una persona, su audición y visión, y empezarse a conectar eh, los microchips que a su vez están conectados a ordenadores. Vemos entonces que aún esto de la marca no está lejana la posibilidad. Todo lo que hoy hemos visto con estas cosas que están ocurriendo en el mundo, si bien todavía no podemos decir nombre y apellido de estos personajes, sí podemos decir que el camino está allanado y está preparado y listo para su manifestación y su presentación en este mundo. Dios, aún en el libro de Apocalipsis, en su primer capítulo, en los primeros versos, nos habla el propósito de la revelación del Señor. Y nos dice claramente, nos deja ver claramente que no es ni para tener un miedo insano, ni una actitud tampoco ni pesimista o triste, sino también para comprender que el tiempo está cerca y prepararnos, para ser entendidos y para anhelar con todo nuestro corazón la segunda venida de Cristo. Porque ya el escenario profético está listo, está preparado. Lo vemos con todo esto que hemos mencionado en esta plática, en donde prácticamente estamos viendo que todos los elementos para cumplirse a través también del falso profeta que patrocinará, que promoverá, que será una cara visible ante los medios, ante la gente y que hablará bien y tendrá toda la autoridad de la primer bestia que es el anticristo y además promoverá la figura y la persona y la adoración hacia el anticristo, el falso profeta. De esta manera terminamos de estudiar Apocalipsis 13. Yo te invito a continuar estudiando la Biblia, estos interesantísimos temas que tienen que ver con los tiempos del fin, a lo cual el Señor nos llama a conocerlos, estudiarlos y prepararnos, a percibirnos, porque el tiempo está cerca. Terminemos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sigue iluminando nuestras vidas y permite, Señor, que tu palabra siga siendo en nuestro andar y en nuestro sendero una lámpara que alumbre el lugar oscuro. Todo eso te lo pedimos en el nombre
precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.